Valoración de la prueba. Paraguay. Partes 1, 2, 3. Objetivos específicos del módulo. Introducción. La prueba como garantía. Principios generales de la prueba judicial y principios que regulan la actividad procesal. Presunciones e indicios. Intervención de comunicaciones. Identificación del concepto de valoración de prueba. Libre valoración de la prueba y presunción de inocencia. Valoración de los diferentes medios de pruebas. Valoración de la prueba testifical. Valoración de la prueba pericial. Bibliografía. Objetivos específicos del módulo. Introducción del alumno al conocimiento de los métodos de valoración de pruebas. Formas de valoración de las pruebas en particular y sus fundamentos legales en materia penal. Metodología de enseñanza. 1. Exposición. 2. Presentación de casos. 3. Resolución de problemas. 4. Trabajos grupales. 5. Trabajos prácticos. 6. Examen parcial. 7. Examen final. Observación. La cátedra admite la discusión libre del alumno sobre los temas a ser desarrollados, pudiendo contravenir con fundamentos jurídicos la opinión del docente, sin que esto implique disminución de puntaje al esfuerzo realizado por el alumno. La intolerancia es el recurso de los incompetentes. Recursos didácticos y sistema de evaluación. 1. Se utilizará como recursos didácticos. A. Exposición de diapositivas. B. Exhibición de videos relacionados a la materia. Sistema de evaluación. Proceso. 1. Para la evaluación parcial, 60 puntos, se tendrá en cuenta lo siguiente: participación en clase, discusión y debate de los temas tratados en forma individual o grupal, monografías, trabajos grupales, trabajos prácticos y examen parcial. 2. Examen final, 40 puntos, sumatoria del proceso indicado precedentemente más un examen final escrito. Introducción. Lectura recomendada. Michele Tarufo, La prueba de los hechos, Editorial Trate y de Jordi Ferrer Beltrán. Valoración racional de la prueba. Editorial Marcial Pons. En un proceso lo que usualmente se debería discutir es la existencia de hechos que el legislador ha seleccionado previamente como contraria a la convivencia social y lo incorpora a través de un código o leyes especiales. Esos hechos brevemente referenciados se lo conocen como tipo penales, y en un proceso cuando se lo cita y se lo direcciona hacia determinadas personas, debería a su vez describirla en una imputación, descripción provisoria, y en la acusación, descripción definitiva. Un error recurrente de las partes en un proceso es que pretende convertir este en una exposición dogmática del derecho penal o procesal, cuando que lo esencial es la discusión del hecho, para determinar su existencia o no, y ésta se verifica a través de la presentación de las pruebas, que es una garantía y a su vez obligación para sostener por una parte la pretensión punitiva del Estado y la presunción de inocencia del justiciable. Jeremías Bentham, que fue uno de los primeros juristas en tratar las pruebas en su obra Tratado de las Pruebas Judiciales en el siglo XVIII, indicaba el proceso no es más que el arte de la presentación de pruebas, y esta afirmación es correcta cuando a partir del hecho la pretensión de las partes será cierta o no si las mismas se hallan avaladas por pruebas, que deben cumplir ciertos protocolos de legalidad para ser legitimados en el trámite del proceso, desde su incorporación hasta su valoración por parte del juzgador. Lo importante dentro de un proceso por parte del operador del sistema no radica solo en la habilidad de presentar las pruebas en el proceso, sino antes que nada la capacidad de desentrañar e identificar adecuadamente no solo los enunciados normativos, sino también los fácticos. En efecto, se busca que el Estado se pronuncie contra el presunto infractor por la comisión de un hecho y éste a su vez impugna o se defiende en casi todos los casos de hechos. Entonces, en un proceso, a más de identificar el enunciado normativo, es imprescindible saber identificar el enunciado fáctico para determinar no solo la concordancia con la norma, sino también para la exposición de las pruebas sosteniendo o impugnando el o los hechos.
Los hechos pudieran ser simples o complejos, principales o secundarios, y el operador del sistema debe tener la pericia suficientemente de sostenerlo adecuadamente a través de las pruebas. Es por eso que recurrentemente se afirma que el procesado se defiende de hechos, que a su vez se haya encuadrado dentro de tipos penales determinados. Unidad número 1. La prueba como garantía. La prueba, en derecho, es todo motivo o razón aportado al proceso por los medios y procedimientos aceptados en la ley para llevarle al juez al convencimiento de la certeza sobre los hechos discutidos en un proceso. Ciertos autores le asignan a la prueba el fin de establecer la verdad de los hechos y no solamente el convencimiento al juez. Desde un punto de vista procesal, la prueba se aprecia desde tres aspectos: desde su manifestación formal, medios de prueba, desde su manifestación sustancial, los hechos que se prueban, y desde el punto de vista del resultado subjetivo, el convencimiento en la mente del juzgador. En cuanto a la primera manifestación, los medios de prueba son los vehículos a través de los cuales probamos un hecho, objeto o circunstancia y están establecidos en la ley: testimonios, peritajes, inspecciones, etc., mientras que la manifestación sustancial hace referencia a los hechos que se quieren probar a través de esos medios: existencia de un contrato, comisión de una infracción, etc. Se pueden probar todos los hechos, a excepción de los hechos negativos sustanciales y de los hechos que son moral y físicamente imposibles. En un proceso judicial se deben probar los hechos que son objeto de litigio, teniendo generalmente la carga de la prueba a aquel que ha afirmado un hecho que no ha sido admitido por la contraparte. Etimológicamente, prueba proviene del latín proves, que significa bueno, honrado, que te puedes fiar de él. En sentido lato, la palabra prueba puede tener los siguientes significados: acción y efecto de probar, razón, argumento, instrumento u otro medio con que se pretende mostrar y hacer patente la verdad o falsedad de algo. Indicio, señal o muestra que se da de algo. Según Carneluti y Rothko, la expresión prueba tiene un distinto significado en el lenguaje común y en el lenguaje jurídico, pues prueba judicial es la comprobación, no de los hechos, sino de las afirmaciones. A ello podríamos agregar que en materia procesal se puede hablar de pruebas solo cuando se trate de comprobar hechos que están sujetos a contradicción y que no han sido admitidos por ambas partes dentro del proceso judicial. Es por eso que tiene características propias que la diferencian de la prueba en sentido común. Actividad probatoria. La actividad probatoria, en general, puede definirse como el conjunto de declaraciones de voluntad, de conocimientos o declaraciones intelectuales, reguladas legalmente y producidas por los intervinientes en el proceso, con la finalidad de adquirir un conocimiento sobre la materialidad del objeto procesal y sobre sus consecuencias penales y eventualmente civiles. A grandes rasgos, pero para poder ubicarnos mejor, la actividad probatoria se desarrollará, progresivamente, durante 4 fases que se distinguen perfectamente. Fase de ofrecimiento probatorio. En la etapa intermedia, como parte constitutiva del requerimiento de acusación, en el caso del Ministerio Público, se proponen todos los medios de prueba que los sujetos procesales consideren oportunos para la defensa de sus intereses. Fase de admisión probatoria. El juez, también en la etapa intermedia, controlará los medios de prueba ofrecidos en base a criterios de pertinencia, conducencia y utilidad. Fase de actuación probatoria. Se realiza en el juicio oral y debe seguir un orden estrictamente lógico para que el juez pueda asimilar sensorialmente todo el caudal de información deseado. Excepcionalmente, en el juicio oral se pueden ofrecer nuevas pruebas, siempre que éstas se hayan conocido con posterioridad al control de acusación. Asimismo, se puede solicitar el reexamen de pruebas no admitidas en la etapa intermedia, pero en base a una nueva argumentación. Fase de valoración probatoria. Esta se desarrollará conforme al sistema de sana crítica. La actividad probatoria se compone de 3 fases. 1. La fase de producción u obtención de la prueba. 2. La fase de asunción de la prueba por parte del juez. Y 3. La fase de valoración o apreciación de la prueba. En materia netamente procesal podría decirse que cursa 4 etapas. 1. La de recibimiento genérico de las pruebas. 2. La de proposición concreta de las pruebas. 3. La de práctica de L prueba,
Y 4. La de valoración o apreciación de las pruebas. Prueba y verdad. La evolución de la prueba como instituto procesal penal estuvo regida desde un principio por los sistemas políticos vigentes en los distintos periodos de la historia. Esta evolución se vio marcada por dos momentos bien definidos. Primero, el señalamiento del culpable a cargo de la divinidad, limitándose los jueces a practicar los actos necesarios para que la misma se manifestase. Juicios de Dios, ordalías. Segundo, la imposición a los jueces de formar por sí mismos el convencimiento sobre la culpabilidad del acusado, mediante la utilización de su capacidad intelectual. Es solo a partir de aquí que aparece verdaderamente el concepto de la prueba. A partir de entonces, la prueba penal se ha caracterizado por la utilización de recursos técnicos y científicos, para el descubrimiento y valoración de elementos probatorios y la consolidación de las reglas de la sana crítica en la apreciación de sus resultados. Todo dentro de un marco de respeto y reconocimiento de los derechos individuales y las garantías constitucionales y procesales. La prueba es el único medio seguro y confiable para llegar a la verdad y al mismo tiempo constituye la mayor garantía contra las arbitrariedades judiciales. Su carácter es indispensable en el proceso penal, por ser el medio conducente al reconocimiento de los hechos tipificados por una norma penal sustantiva. Los hechos y el derecho son cosas inescindibles, pues de la comprobación de los primeros, surge la aplicación del segundo. Sin una investigación exhaustiva de los hechos, no podrá aplicarse el derecho correctamente. Es así que el esclarecimiento de los hechos coincide con el valor de justicia, pues nunca será justa la aplicación del derecho si los hechos no han sido determinados conforme al criterio de la verdad real. El concepto de verdad y su manifestación, que son las normas que regulan la prueba en el proceso, surgen directamente de la decisión de fundar un derecho penal de acto, propio de un sistema democrático, y por lo tanto urgido por la reconstrucción histórica de los hechos. La verdad y la prueba se constituyen en una garantía frente a la tentación permanente de castigar a las personas no por lo que han hecho, sino por lo que son, por lo que piensan o por lo que pudieran hacer según la imaginación del magistrado. Estados intelectuales del juez respecto de la prueba. Si resulta imposible la determinación correcta de los hechos, o estos no son contundentes, positiva o negativamente, surge la duda, como una oscilación intelectual entre la certeza positiva o la certeza negativa, sin que ninguno de los polos tenga la fuerza de atracción suficiente como para llegar a la verdad real. En este momento surge categóricamente la aplicación del principio in dubio pro reo, ligado al principio de inocencia, resguardando de toda posible arbitrariedad. Principio que no debe tener una aplicación restringida, sino que rige todo el sistema de valoración de la prueba, por supuesto desde el grado de exigencia cognoscitiva que cada resolución y cada etapa procesal tienen. Para llegar a ese estado intelectual de certeza se deben utilizar las fuentes y los medios probatorios que son las vías legales que permiten que ingrese la información al proceso y ella pueda ser utilizada para construir las decisiones. Pero esta construcción debe llevarse a cabo con arreglo a determinados principios, entre los cuales, siguiendo la tradición, se ha optado por el principio de la sana crítica, que en su esencia constituye un sistema de valoración de la prueba basado en la libre convicción del juez, expresamente fundamentada, es decir, el rechazo a la prueba tasada o legal, y la libre e integral apreciación del juez, del conjunto concentrado de la prueba producida ante él en el juicio oral y público, y la obligación de explicar, a través de la motivación de la sentencia, el modo como llegó a la certeza que funda su decisión. Por eso la sana crítica es un sistema de valoración probatoria que solo tiene sentido en sistemas con juicio oral, ya que solo en ellos existe inmediación. Elemento de prueba. Elemento de prueba, a decir de Vélez Mariconde, él es todo dato objetivo que se incorpora legalmente al proceso, capaz de producir un conocimiento o probable acerca de los extremos de la imputación delictiva. Órgano de prueba. Se denomina órgano de prueba a aquella persona cuya participación le permite al juzgador introducir en el proceso elementos probatorios. Dentro de los órganos de prueba, más importantes tenemos el denunciante, el imputado o acusado, el ofendido como actor civil o querellante, los testigos, los peritos, los intérpretes y traductores.
Los 3 primeros órganos de prueba tienen interés en el proceso, no así los 3 últimos, cuyo interés es menor en el proceso penal. Medios de prueba. Los medios de prueba varían según la legislación de cada país. En los países con libertad probatoria amplia, las leyes permiten que se pueda probar cualquier hecho a través de cualquier medio que esté a su alcance, en cuyos casos las leyes no enumeran exhaustivamente a los medios de prueba, pudiendo las partes procesales probar los hechos de cualquier manera posible e idónea, mientras que en los países con libertad probatoria restringida se permite que se puedan probar los hechos solamente, a través de los medios de prueba que están expresamente establecidos en la ley. Declaración de testigos. Al igual que en materia civil, declarar a un tercero ajeno al proceso. Los familiares del procesado no pueden ser obligados a declarar en su contra. Declaración del procesado. Esta declaración debe ser voluntaria, espontánea y sin juramento. El procesado no puede ser obligado a declarar en contra de sí mismo. Declaración de la víctima. Es la declaración que hace la víctima. Se debe evitar la revictimización. Dictamen de peritos. Informes de traductores. Prueba documental. En este caso no puede obligarse al procesado a reconocer documentos. Objeto de la prueba. El objeto de la prueba serán los hechos controvertidos o dudosos, es decir, cada uno de los litigantes debe de demostrar la existencia de los hechos en los que difieren. Para que la prueba sea admitida en un proceso es requisito que exista un hecho al que las partes hayan hecho mención, expresa en sus respectivas pretensiones. El objeto de la prueba son enunciados fácticos como expresión lingüística de hechos ya ocurridos, que tienen relación con la imputación, si el hecho objetivo y subjetivo es típico, si concurre algún hecho que justifique la conducta típica. Se incluye la prueba sobre la culpabilidad que se centra en determinar si el agente tiene capacidad para conocer lo antijurídico de su acto, la punibilidad, si el delito es pasible de reproche con una pena, los hechos vinculados a la determinación de la pena, como las carencias sociales que hubiere sufrido el agente a fin de fijar la proporción a imponerle, es decir, aquí también se trata de probar hechos. Asimismo, comprende la acreditación de los elementos fácticos que componen la responsabilidad civil derivada del delito, que se pueden dividir en patrimoniales o extrapatrimoniales. Mi nombre es Demim. Soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl